Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario Transformando Territorios para el Bienestar y por la Justicia Social, en esta cuarta sesión con el tema Mediación Comunitaria como Bienestar Social y Generadora de Paz, la cual tiene como objetivo reflexionar sobre el papel que juega la mediación comunitaria para la transformación de los conflictos que encamine la realidad a una sociedad en paz. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales y municipales, que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y bueno, esperemos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, presento a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyos a los Gobiernos Locales. Por parte de la Secretaría de Bienestar, damos la bienvenida a la licenciada Norma Abigail Valdelamar Lara, directora de Vinculación para la Construcción de Paz y Cohesión Social, y a la licenciada Guadalupe Isabel Lucero González, responsable del análisis y control documental de procesos formativos por la paz. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Joha. Bueno, lo más importante de mi saludo para ustedes es destacar la cooperación que ha brindado de manera constante a la Secretaría de Gobernación, en este caso a través de INAFED, la Secretaría de Bienestar y muy particularmente la Directora General para el Bienestar y la Cohesión Social, la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, que ha sido muy perseverante en continuar con nuestras actividades conjuntas. En esta ocasión nos estamos dando curso al cuarto tema de un seminario integrado por 5 sesiones. Esta es la cuarta y se refiere a la mediación comunitaria que debe existir para favorecer el bienestar social y generar paz en la convivencia. Eso es lo esencial y se podría decir que el eje de ese tema es tener diálogo permanente con la población, propiciar la participación ciudadana, la cooperación de todas las ciudadanas y ciudadanos, respetar de manera irrestricta los derechos humanos, tener una actitud incluyente, es decir, descartar toda forma de clasismo e intolerancia y sustituirla por los modelos de solidaridad. Todo esto lo vamos a escuchar de labios un poquito más tarde de la licenciada Norma Abigail Valdemar Lara, que es directora de vinculación para la construcción de la paz y la cohesión social, pero el tema lo va a empezar la compañera Ismael Lucero, a la que le brindaremos nuestra mayor atención. Por la que ustedes me han brindado en este saludo, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Y bueno, ya para comenzar con la ponencia, dejo el uso de la voz a la licenciada Isabel Lucero González. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, quiero extender mi saludo a todas y a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Por supuesto, un agradecimiento especial
a la coordinación del INAFED, también a quienes nos hacen extensiva esta invitación y nos apoyan a través de el equipo virtual que nos permite acercarnos con todas y todos ustedes. De verdad, muchas gracias por este espacio. Y bueno, pues también me gustaría empezar diciendo que esto, si bien estamos a través de una modalidad virtual, por supuesto que también nos gustaría que fuera un diálogo en el que utilizamos las herramientas que nos permite esta plataforma virtual. Entonces, pues bueno, a partir de ahora, si ustedes tienen algún comentario al respecto, alguna pregunta, pues nos gustaría, por supuesto, estarles leyendo en el chat. Me voy a permitir compartir la presentación para iniciar un poco ya con este tema que nos parece muy relevante, justamente para poder saber que dentro de las gestiones municipales es importante conocer sobre estos temas o bien reconocerlos, porque es muy probable que en nuestro quehacer municipal estemos realizando ya estos temas de manera empírica y pues es importante reconocerlos e irnos encaminando hacia formarlos de una manera que nos permita tener un mayor desarrollo en estas habilidades. Como ya lo mencionaron, el día de hoy nos vamos a concentrar en el tema de la mediación comunitaria como un mecanismo de bienestar y generador de paz. El objetivo que vamos a tener para esta charla, pues bueno, es un poco también poder tener estas habilidades prácticas de la mediación que nos permitan estar abordando y resolver los conflictos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, de una manera mucho más efectiva. Esto tiene también la intención de empoderar para que nosotros podamos actuar como agentes de cambio a partir de nuestro quehacer municipal. Ese es el objetivo que tenemos para el día de hoy en esta charla. Y vamos a empezar ya, una vez conociendo este objetivo, me gustaría que por favor empecemos en el chat a poner nuestras impresiones sobre esta imagen. ¿Qué nos indica o qué percibimos a partir de observar esta imagen? ¿Qué es lo que estamos observando en esta imagen? Si nos tienen el favor de que nos puedan poner en el chat, ¿qué vemos a partir de ahora? Si ustedes ahí tienen oportunidad de empezar a poner en el chat, por favor. Déjenme decirles, en lo que se van animando a participar, que esta es una imagen en la que nosotros nos concentramos mucho porque nos permite ejemplificar lo que estamos buscando con la mediación comunitaria. También es importante decirles que vamos a hablar de la mediación comunitaria como una herramienta, pero viene también esta diferencia entre la mediación como el mecanismo alternativo de solución a conflictos y la mediación comunitaria. Es muy importante que tengamos estas diferencias muy claras y vamos a ir platicando a partir de este espacio cuáles son las diferencias y en qué momento podemos utilizar una y en qué momento aplica la otra. Ya en el chat tenemos como algunas respuestas que me voy a permitir leer. Nos dicen por aquí, se resuelve el problema a partir de establecer un diálogo, buscando los mismos objetivos. Por supuesto, en equipo se logran los objetivos de una manera mucho más eficaz. Nos dice Teresa de Jesús también que tenemos que ir para un mismo lado para poder llegar a la meta. Ángel Alberto nos dice que se resuelve el problema a partir de establecer el diálogo. Rubí nos dice que es un trabajo en conjunto, colaborativamente se logran más cosas.
Anel nos dicen que son las necesidades de cada animal en esta imagen en particular. Eduardo Fernández nos dice, si no hay cooperación basada en objetivos que coincidan, habrá conflicto. Es conciliar y coordinarse, nos dice Osvaldo Tapia. Verónica dice que es el trabajo final, es mejor en equipo y que hubo un acuerdo entre los dos animalitos para lograr este objetivo. Hablando se entiende la gente, nos dice Saraí Palacios. Y Mirza también nos está hablando del trabajo en equipo. Pues me da mucho gusto leer estas respuestas porque, bueno, creo que la imagen es bastante clara a partir de dónde están posicionados estos dos burritos, en donde cada uno quiere ir hacia el montón de comida que tienen de cada lado, ¿no? Sin embargo, hay una cuerda que los está uniendo y podemos observar justo cómo cada uno intenta llegar a este montoncito de comida porque es lo que necesitan, son sus intereses a partir de las necesidades que están teniendo y esta cuerda no les permite llegar ni a uno ni al otro lado de la comida, ¿no? Entonces, justo es el momento en el que nos sentamos y nos concentramos y nos empezamos a preguntar qué está pasando, hacia dónde podemos ir. Esto es importante también porque me gustaría saber qué se entiende por mediación, qué entendemos por mediación comunitaria. Efectivamente, la imagen nos habla de una cooperación, pero antes de esta cooperación es importante sentarnos a reflexionar, a identificar cuáles son nuestros intereses en común, hacia dónde queremos ir. Y en esta imagen es muy clara que, bueno, pues los dos animales quieren comer, por supuesto. Sin embargo, no hay posibilidad de que cada uno se vaya por su lado por esta cuerda que los está uniendo. En el momento que ellos se dan cuenta que tienen intereses en común, en el momento que se permiten identificar que a través de la cooperación podrán tener mayor alcance, porque entonces se van de un lado, terminan de comer uno de estos montoncitos y después se van del otro lado y terminan de comer el otro montoncito. Es decir, en lugar de que cada uno se fuera a su lado en particular, terminaron comiendo de los dos. Por eso también es importante esta imagen, justo para saber que, como ustedes ya lo mencionaron, el trabajo en equipo nos permite tener mayor alcance de nuestros objetivos planteados, pero para ello será necesario saber cuáles son estos objetivos, cuáles son estas necesidades, en dónde estamos posicionados y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder lograr nuestros objetivos y llegar hacia allá. Si ustedes me permiten también, me gustaría, por favor, que nos empiecen a compartir de qué estamos hablando o qué se entiende, qué estamos entendiendo por mediación y por mediación comunitaria. Igual ya saben que en el chat les estamos leyendo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos, ya les estamos ayudando. Y lo importante de reconocer la mediación es justamente que la mediación en global es un mecanismo alternativo de la solución de conflictos. Sin embargo, la mediación comunitaria tiene que ver precisamente con que recae y descansa en la comunidad. Nosotros como personas servidoras públicas, como parte del ayuntamiento, es complicado que podamos ser juez y parte. De hecho, no es nuestro objetivo. No podemos ser juez y parte en un conflicto. Entonces, es necesario que sí fomentemos aquellas participaciones a partir de la comunidad. La mediación comunitaria tiene que venir de la comunidad, tiene que descansar en la comunidad. Es esta colaboración y esta cooperación entre autoridad y población. Cuando nosotros identifiquemos un conflicto comunitario, es importante primero saber dónde está este conflicto, qué es lo que lleva a cabo este conflicto. Y también es importante que nosotros podamos identificar cuáles son las personas o las instituciones, las instancias que pueden ser
parte de la mediación comunitaria. Esa es la diferencia entre mediación y mediación comunitaria. Una persona que va a ser mediadora en un conflicto de la comunidad debe tener ciertas características y por supuesto que nosotros, al ser parte del servicio público, no es lo ideal que podamos funcionar como mediadores comunitarios. Como autoridad no nos corresponde, pero sí nos corresponde fomentar la participación. Eso es muy importante tener y no nos corresponde porque esta persona o este grupo de personas que van a ser mediadores en un conflicto comunitario deben ser completamente imparciales. No deben tener intereses en una parte o en otra de donde se está desarrollando el conflicto. Nosotros como autoridad o como parte del ayuntamiento, pues complicadamente podríamos no tener intereses a partir de este conflicto que se está desarrollando, porque en general, en muchas ocasiones, estos conflictos a veces tienen mucho que ver con nuestra propia gestión del ayuntamiento, con nuestro propio quehacer del servicio público. Pero si ustedes me ayudan ahora, por favor, en el chat y me dicen qué estamos entendiendo por mediación. Por favor, en el chat vamos a dar ahí unos segunditos. Ya estamos teniendo la mediación comunitaria, ya hablamos de lo importante que es a partir de la imagen que pusimos al principio, de que para tener una mayor o una eficacia en esta mediación, es importante que trabajemos en equipo. Es importante construir estos puentes de colaboración entre autoridad y población. Nuestro objetivo como servidores públicos, servidoras públicas, es justamente que fomentemos esta participación. Porque cuando nosotros fomentamos esta participación en la comunidad, hacemos corresponsables a la sociedad también. No solamente recae en todo lo que nosotros como personas servidoras públicas estamos obligadas y obligados a realizar en nuestra gestión, sino también es este ir y venir, es este dar y recibir de la población hacia la autoridad. La población también tiene que ser un agente activo a través de la participación en las decisiones, en las acciones de municipales. Esto es sumamente importante, tenerlo muy, muy claro. Cuando tenemos una sociedad que se hace corresponsable del cuidado, de la resolución de conflictos, entonces estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando de la mano, no solo se queda del lado de la autoridad, sino que tenemos el respaldo y el apoyo de la comunidad. Voy a empezar a leer algunos comentarios que nos dicen, por aquí nos dice, Diana Alanis nos dice que debe haber comunicación asertiva. Verónica nos dice que es un método para resolver conflictos, para que las partes interesadas lleguen a un mejor acuerdo en ambas partes. Diana Lanis nos dice, muy importante la corresponsabilidad, porque hace que cada quien termine haciendo lo que le toca y se elabora en conjunto para sumar. Es crear gobiernos abiertos por medio de la comunicación asertiva. Tania Jesús nos dice, es conciliar entre las partes involucradas cuando existen distintas opiniones, objetivos o conflictos internos para llegar a acuerdos que benefician a todas las partes. Efectivamente, exacto, de eso estamos hablando en esencia cuando mencionamos la mediación. Y en este específico caso, la mediación comunitaria, recuerden, por favor, tiene que ver con que la persona o los grupos de mediación deben venir de la comunidad y deben tener ciertas características en particular. Cuando nosotros estamos hablando de la corresponsabilidad, también es importante que tengamos en cuenta que la mediación comunitaria como herramienta y generadora de paz se tiene que aplicar en algunos casos y en algunos no es posible aplicarla. No es posible
pensar en la mediación comunitaria como esta herramienta para la solución de conflictos. Pero ahora, ¿en qué momento sí aplica y en qué momento no? Bueno, para los conflictos que tienen que ver con asuntos vecinales, estos problemas que se dan a veces entre un vecino, una vecina, que tienen mucho que ver a veces con los límites de la propiedad, con que si ya se pasó del lado de mi propiedad, con que si estamos agarrando más, con que si el árbol está de este lado y le corresponde al vecino o a la vecina. Estos conflictos vecinales en donde si no atendemos el conflicto puede escalar a violencia, aquí sí podemos aplicar la mediación comunitaria. Aquí sí podemos llamar a una persona que sea completamente imparcial de estas dos partes afectadas, que pueda tener un panorama mucho más amplio y que pueda tener una percepción mucho más objetiva del conflicto. Aquí sí podemos llamarle a una mediación comunitaria. ¿En dónde más? En una disputa familiar. Estos conflictos familiares que también en muchas ocasiones afectan a la comunidad porque tendrán que ver con herencias, en muchas ocasiones, y ustedes me lo podrán confirmar en el chat, seguramente tienen que ver mucho con estas herencias, ¿no? De pronto también ha habido ya como algunos comentarios que son parte de algunos chistes locales en donde hablan sobre la cena de Navidad y estas herencias de la abuelita o del abuelito, ¿no? De pronto ya estamos identificando, digo, son a veces con un poco de chiste y de humor, pero esto también nos revela algunos conflictos que están presentes en nuestra comunidad, que son parte de nuestra cotidianidad, que tienen que ver con las herencias familiares que pueden generar esta disputa familiar, también con la custodia de los hijos o de las hijas en caso de alguna separación, algún divorcio, en donde las dos familias podrían estar al pendiente de la custodia de los hijos o de las hijas. Aquí también podemos llamar a una mediación comunitaria porque estamos hablando de una disputa familiar. En los problemas laborales también, al interior, por ejemplo, eso los podemos observar más, al interior de nuestro equipo de trabajo, en nuestra zona de trabajo podemos identificar estos conflictos, estas rencillas que de repente pueden existir por diferencia de percepción, diferencia de opiniones, que ojo, no está mal. No está mal que tengamos esta diversidad, pero también es importante atenderlos para que no vayan escalando a una situación en donde ya se pueda llegar a la violencia, incluso una violencia directa. También en situaciones que tengan que ver con la parte escolar, ¿no? Estas situaciones en donde podemos hablar de acoso escolar, pero también hablamos de un acoso escolar en donde no se ha llegado a una violencia directa, en donde no se ha afectado de manera directa físicamente también a la persona, porque ojo, por aquí vamos a ver y ya están viendo en la pantalla seguramente aquellos en donde no se puede hablar de una mediación comunitaria. Estos conflictos escolares en donde están los padres y los alumnos o las alumnas o la planta docente, los maestros, la directora, el director, que puedan entrar en conflicto por alguna situación en particular de la escuela o bien de alguna alumna, algún alumno, aquí también podemos llamar a la mediación comunitaria. En desacuerdos que tengan que ver con organizaciones comunitarias, estos grupos sociales organizados que también podemos identificar en nuestra comunidad y que de pronto pueden tener algún conflicto o alguna diferencia que pueda estar generando una situación complicada para la comunidad o la colectividad o nuestro territorio, también es importante pensarlo desde ese ámbito para la mediación comunitaria. Pero ahora veamos en dónde no se puede pensar en esta mediación. Tiene que ver con delitos graves, aquellos delitos en donde está implicada, ya les mencionaba hace un momento, la violencia grave, directa, delitos en donde sí o sí tienen que ser tratados con la justicia penal. Y de esto estamos hablando de aquellos delitos en donde, bueno, pues hay homicidio, en donde desafortunadamente pueden
existir agresiones directas que puedan llevar a la persona a estar en gravedad o en peligro de muerte, por ejemplo. Cuando estamos hablando también de una desigualdad del poder extremo, es decir, estas situaciones en donde hay un abuso de poder, digamos, que tienen que ser tratadas con otras instancias, que es importante que nosotros nos mantengamos al margen, pero sí al pendiente de que puedan estar las instancias correspondientes a atender este conflicto. También no es aplicable cuando en los conflictos anteriores, por ejemplo, que mencionamos, no existe la disposición de una de las partes para poder llegar a la mediación. Cuando no hay una disposición para negociar, no hay manera de pensar en la mediación como este proceso de resolver este conflicto. Ahí sí hay que tenerlo también muy claro. Entonces, por favor, aquí muy al pendiente de cuándo sí y cuándo no. Ahora bien, nosotros estamos identificando que hay un conflicto que resolver a través de la mediación, pero lo importante también aquí es saber cuál es el conflicto, identificar y estudiar de dónde viene este conflicto. Para este momento, para que nosotros podamos saber el conflicto que tenemos que investigar y saber cuáles son las causas, por qué se originó, en dónde se está convirtiendo esto en un choque que no permite que exista el diálogo, que no permite que se pueda resolver sin que esté la intervención de una tercera persona que funja como la mediadora o el mediador. Ahora también es importante, por favor, que cuando nosotros hablemos de conflicto, lo identifiquemos como esta consecuencia de una relación entre dos personas o dos grupos de población o más. No necesariamente el conflicto tiene que ver con violencia. Aquí sí es importante también identificarlo así. Conflicto no es igual a violencia. El conflicto es un proceso social, es un proceso, digamos, natural que se va a dar en las relaciones personales, en las relaciones sociales, porque somos seres sociales, somos parte de una sociedad, somos parte de una comunidad. Siempre va a haber pluralidad, siempre va a haber diferencia de opiniones en algún asunto y esto va a ir generando este conflicto. Lo que sí es importante es que atendamos este conflicto o esta diferencia antes de que llegue o de que escale a una violencia directa. Y ya lo mencionaba hace un momento, estamos hablando de esta violencia física también, ¿no? De cuando ya la persona está en peligro o las personas están en peligro latente de que su vida corre riesgo, de que su integridad física corre riesgo. Aquí, cuando llegamos a este punto, es porque el conflicto no se atendió antes. Por eso es tan importante poder ubicarlo. Por eso es tan importante identificar cuáles son las causas para que nosotros tengamos este panorama de mucho más amplio de en dónde estamos paradas, en dónde estamos parados y a partir de ahí empezar a saber o a identificar hacia dónde podríamos construir estas rutas de diálogo. Esto sí es importante para la persona que va a ser mediadora, conocer el conflicto, ubicarlo, cuáles son las causas, quiénes están involucrados, en dónde se encuentran, digamos, en qué etapa se encuentra este conflicto, ¿sí? Si tenemos aquí alguna duda o algún comentario, por favor ya saben que en el chat tenemos toda la disposición de leerles. Por aquí nos decían en el chat, ¿se acuerdan que nos mencionaban que era conciliar entre las partes involucradas? Efectivamente es esta parte de conciliación, pero sí recuerden por favor, e insisto en esta parte, muy importante identificar que como autoridades no podemos ser parte de una mediación comunitaria, específicamente en una mediación comunitaria. Ahí sí tiene que ser dentro de la comunidad y tiene que ser una persona que tenga esta legitimidad, que tenga la confianza
de la comunidad. Esto sí es sumamente importante. A nosotros como autoridades nos va a corresponder identificar a estos personajes o a estos grupos que nos van a permitir, incluso de la misma instancia del ayuntamiento, pero por ejemplo, si estamos hablando de un conflicto de obras, pues difícilmente alguien del área de obras se va a sentar con la persona o con las personas que están en conflicto por algún tema que tenga que ver con la pavimentación de alguna calle, por ejemplo, que no se ha terminado, que no se ha hecho, porque entonces estamos siendo juez y parte. Entonces, la persona tiene que ser completamente imparcial. No sé si hay algún comentario, si no me voy a permitir en esta segunda parte darle la palabra a nuestra directora, que es la licenciada Norma Valdelamar, que es quien va a continuar con la segunda parte de esta exposición, que más que exposición les comentaba, nos gustaría que fuera un diálogo a través del chat. Por supuesto, Ángel Alberto López, sí, por supuesto que están reguladas. A ver, Eduardo Fernández nos dice, se tiene que saber primeramente usos y costumbres, así como las atribuciones que se tienen para actuar. Exacto, son temas ejidales. Exactamente, a esto me refiero cuando digo que es necesario conocer el conflicto por completo. La persona que va a ser esta persona mediadora necesita conocer el contexto, y también por eso es importante que venga de la comunidad, porque viniendo de la comunidad tendrá el conocimiento más amplio del contexto que tiene, del entorno que se tiene, de cuáles son, digamos, esta historia del conflicto que tiene, aunque no necesariamente tenga que estar involucrado, pero va a conocer esto que nos mencionaban en el chat, ¿no? Hay que conocer usos y costumbres, hay que conocer cuáles son las atribuciones. Por eso es importante que lo identifiquemos desde y para la comunidad. Gracias por sus participaciones y bueno, pues le voy a dar la palabra a nuestra directora, la licenciada Norma Valdelamar, que continuará con esta segunda parte. Adelante, licenciada. Hola Isa, hola a todas, todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este ciclo, en este seminario, donde poco a poco hemos ido identificando lo que es la paz, lo que es el conflicto, cómo resolverlo y también cómo a través de la herramienta de geografías de paz podemos ubicar actores, podemos hacer diagnósticos participativos, podemos hacer cartografías de paz que nos lleven a conocer nuestro territorio y que nos lleven a actuar para construir la paz. Nosotras como Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, una de nuestras facultades y el interés de la Secretaría de Bienestar es que en los territorios se construya paz. Y para ello hay que tener en cuenta lo que dijo Nelson Mandela. No nacemos siendo malos, no nacemos siendo violentos, pero tampoco nacemos siendo pacifistas. Esto se va construyendo, es parte de la educación. Y hoy en el tema que nos ocupa también es un elemento importante para construir paz y para construir bienestar en nuestros territorios. En la pregunta que decían, ¿esto está legislado? Claro, la mediación comunitaria no, pero el mecanismo alternativo de mediación sí está regulado por la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, que se acaba de publicar en enero de 2024. Ahí vienen mecanismos que nos permiten resolver nuestros conflictos de manera positiva, de manera diferente. Y la mediación es un mecanismo, es un proceso importante que se da en los casos que ya mencionó Isa. No se puede dar en todos cuando no hay voluntad, tal como lo comentabais hace un momento. La mediación que nos permite también a nosotros como autoridades tener diferentes perspectivas, mirar un conflicto desde diferentes visiones. Porque ¿qué pasa mucho en las comunidades? ¿Qué pasa con el problema de agua? Pienso que nada más es una responsabilidad de la autoridad, pienso que yo ya pagué mi agua y que ella tiene que devolverme ese servicio porque además está dentro de sus facultades en el artículo 115 constitucional. Sin embargo, la mediación nos dice, hay que devolver al ciudadano su poder, su capacidad de también ser
partícipe en la resolución de conflictos. Hace un momento que Isa nos comentaba que no podemos ser juez y parte, pues claro que no. En un problema de agua, si va el de sistemas de agua y les va a decir, no te voy a dar una pipa a ti, así, sí, por tal y cual cosa, porque tú eres de mi partido y tú no, pues claro que ese no es un mediador comunitario. No obstante, podemos trabajar con servidores y servidoras públicas del ayuntamiento que estén en áreas sociales que permitan esta mediación. Puede ser una alternativa, aunque lo más idóneo es identificar a través de estas geografías de paz que les ha comentado en otras sesiones Raúl, estos actores importantes que pueden servir como mediadores. Porque obviamente si yo soy autoridad, pues yo voy a responder a los intereses del municipio, aunque se me haga injusto lo que está haciendo o lo que está pasando para la población. Sin embargo, cuando tengo una visión del bien común, de la cohesión social, creo que puedo ser esa bisagra entre la autoridad, entre el municipio y la ciudadanía, que es esta cuestión de la corresponsabilidad ciudadana a la que estamos obligados y obligadas, tanto como autoridades y como ciudadanos, porque nosotros somos también ciudadanos. Es bien importante entender que la mediación nos permite ver los hechos desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones. Y entonces eso nos va a ayudar a encontrar salidas más justas, más benéficas para las partes, ¿no? Ahora, el proceso de mediación, como lo estamos viendo, tiene que partir de la voluntad de las partes. Si no hay voluntad por parte de las partes involucradas, va a ser muy difícil que se den sus resultados, porque si yo no, también otro elemento que tiene que garantizar esa voluntariedad es la confianza. Si yo no confío en la otra parte, va a ser muy difícil que me quiera someter a un proceso de mediación de manera voluntaria. ¿Están de acuerdo? Si no hay esta parte que me permite confiar en la persona, pues no lo voy a hacer de manera voluntaria. ¿Y por qué también es importante resaltar la voluntariedad de este mecanismo? Porque en cualquier momento, si yo no estoy convencida, si no veo que haya avances, cualquiera de las partes, aún en una comunidad, puede decir, me retiro, porque no estoy confiando ni en el mediador ni en la otra parte. Incluso también el mediador puede retirarse cuando ve que no hay avance dentro del proceso y que ve que no existe un proceso colaborativo. Entonces, me regresas a la lámina anterior tantito, porfa, Isa. Otra cuestión que no puede permitir que se den los procesos de mediación pueden ser las diferencias culturales y de comunicación. O sea, si yo no estoy hablando el mismo lenguaje, si no tengo las mismas raíces y no hay ese sentido de pertenencia dentro de un territorio, es bien difícil que yo logre llevar a cabo un proceso de mediación. También el no poder manejar mis emociones, ahí sí es un trabajo del mediador, pero también es un trabajo mío. Si yo voy a un proceso donde de manera voluntaria estoy entrando, donde yo estoy asumiendo que tengo confianza en las partes y también en quien va a fungir como mediador, entonces, y ya ubiqué que sí, que no hay tantas diferencias culturales, pero yo no sé manejar mis emociones y voy a explotar y voy a decir, mejor no me someto a ese proceso de mediación porque entonces no va a haber buenos resultados. Y bueno, la otra es la falta de recursos, tanto humanos, materiales, para llevar a cabo un buen proceso. La siguiente, Isa. Por eso es importante que el mediador o la persona que yo tenga o aplique la confianza como mediador tenga que cumplir estos como requisitos, por llamarlo así, que no necesariamente tiene que ser un abogado, un psicólogo, un sociólogo, como les decía Isa, tiene que ser alguien que es reconocido en la comunidad,
incluso hasta el párroco de nuestra comunidad, un maestro, un director, un líder de campesinos, campesinas que tiene cierta representación y es respetado por el resto de la comunidad. Muchas veces como autoridades pensamos, esto es ley y así lo estipula y yo me rijo por la normatividad, lo cual sí es importante. Pero como yo soy la autoridad, yo voy a imponer. Sin embargo, cuando yo hago un mapeo de actores, cuando yo conozco mis realidades, entonces voy a ubicar esas personas que pueden coadyuvar en la gobernabilidad del municipio. Y en esa parte de gobernabilidad también está esta cuestión de mediar los conflictos, porque eso me va a permitir avanzar en el desarrollo social, económico y político del territorio que gobierno en determinado municipio, ¿ok? Por eso, la persona que vaya a fungir y con la que yo voy a respaldar también, porque es una comunicación de ida y vuelta, esta persona debe cumplir con ciertos, no requisitos, pero sí ciertas características para llevar a cabo un buen papel de mediación. Obviamente debe ser súper neutral. O sea, no puede estar, como dicen, con Dios y con el diablo, porque cuando uno quiere estar en las dos partes, con un amo queda mal. Los dichos populares por algo están muy bien dichos porque aplica y más en el territorio y más en las comunidades y más a los conflictos que nos enfrentamos como autoridades municipales. Otra cosa es la experiencia y formación. Cuando hablamos de experiencia y formación, no tiene que ver con una formación académica. Eso no quiere decir que no sea lo ideal, ¿verdad? Pero, insisto, hay líderes comunitarios natos que tienen una experiencia ya en resolver conflictos de diferente índole y aunque no están formados de tal manera como mediadores, actúan como tal. Entonces, al ubicar, ahorita veía un comentario, por eso son importantes las cartografías sociales. Claro que sí, porque si yo ubico a un líder que puede ser un aliado estratégico para mediar, entonces también le voy a ir brindando herramientas desde el municipio, que no quiere decir cooptarlo ni comprarlo, ojo, por ahí no me vayan a malentender, sino más bien cómo lo hago un aliado para el bienestar y la construcción de paz que estamos buscando. Entonces, ese tipo de formación podemos brindar también desde el ayuntamiento, además de que estamos obligados por ley a que en el territorio, en los municipios, se desarrolle la ley de justicia, se aplica la ley de justicia alternativa. Entonces, si ubicamos la mediación comunitaria como uno de estos mecanismos y empezamos a educar a la población en la aplicación de esos mecanismos, vamos a ir avanzando y nos va a servir para la aplicación de la ley en nuestros municipios. Empatía, ya lo hemos visto en otras sesiones, con otros temas, no voy a ahondar en esto, pero ponerme en el zapato del otro o de la otra como mediador es muy importante. Y también como autoridad, aunque no podemos ser los mediadores comunitarios, no olvidemos que nuestra obligación es estar siempre pensando en el beneficio y en el bienestar de la población. Si llega alguien enojado, gritándome, ¿por qué no me atendiste? Respirar profundamente, abrazarnos mucho y decir, tranquila, tranquilo, trato de ponerme en el zapato del otro, de la otra, para poder llegar a acuerdos, para poder resolver conflictos. Entonces, el mediador debe ser empático y en la vida debemos ser empáticos, debemos ponernos en los zapatos del otro y este tipo de mecanismos también nos aplica para nuestra vida cotidiana. Y miren que yo respiro mucho y luego Isa va a decir, está hablando de mediación y cuando se enoja, no mide, no es empática porque es un ejercicio cotidiano. Todos los días tenemos que ser empáticos, todos los días tenemos que ser neutrales, todos los días tenemos que ir deconstruyendo esta forma de relacionarnos, esta forma violenta de relacionarnos para generar acciones pacíficas e igualitarias en nuestros diferentes contextos. Otra característica del mediador, pues su flexibilidad, ¿sí? O sea, no tiene que ser tan rígido para llevar a cabo un proceso, tiene que adecuarse a las circunstancias, ¿no? Y pues su compromiso. Muchas veces estos mediadores comunitarios, o en la mayoría de las veces, no son pagados.
Por eso yo les comentaba que deben ser aliados estratégicos. Estos aliados de la comunidad que les interesa sacar adelante los problemas de la comunidad para ir rescatando cultura, rescatando tradiciones, que le interesa vivir en armonía y que de manera desinteresada colabora con la autoridad municipal para construir nuevas relaciones. Entonces es bien importante ubicar estos aliados, insisto, para ver también su nivel de compromiso. Ojo, la mediación, además de lo que ya dijo, no va a funcionar cuando ya lo intenté una vez y ya lo intenté 2 veces y ya lo intenté. No, si no hay forma o la primera vez ya no va a avanzar. Y vuelvo a repetir, el mediador debe tener credibilidad en la comunidad, debe tener un grado de credibilidad alto y también la confianza, no solamente entre las partes, sino en la persona que va a mediar. Tampoco, como lo decían, no funciona si se violan derechos graves o los derechos humanos. Obviamente, en caso de un asesinato, pues no va a funcionar, pero para eso hay otro mecanismo que creo que ya le han hablado, que es lo de la justicia restaurativa. Ahí sí, a eso también vamos avanzando, vamos a pasos lentos. Recuerden que los medios alternativos de solución de conflicto, apenas se reformó la Constitución en 2008 y se han ido legislando en la materia en todos los estados. Pero la mediación comunitaria es un ejercicio que ya existía. Nada más hay que devolverle ese valor en los ejidos, en las comunidades. Es por eso que las asambleas comunitarias, lo que decían hace un momento en los comentarios, usos y costumbres, ya existía. Hay que retomarlo para construir el bienestar, fomentar la cohesión social y volvernos una sociedad más pacífica. Esta sociedad más pacífica significa indudablemente el reconocimiento de derechos. El reconocimiento y aplicación de derechos no solo significa ausencia de guerra, significa más bien encontrar las causas para atenderlas y devolverle a la ciudadanía su capacidad de ser felices y de estar bien. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de todo lo que se requiere en un proceso de mediación. El manejo de estaciones, no sé si tengas algo que decir, Isa. Sí, justo estaba escuchando a partir de lo que nos comentaron y creo que también es importante insistir en esta parte de la corresponsabilidad de la sociedad, pero también insistir en que la persona que es mediadora, justo como lo acaba de mencionar ya Norma, es importante que tenga estas características. Por eso es tan importante que venga de la propia comunidad. Por aquí, si me permites, voy a leer algunos comentarios que tenemos. Nos decía, bueno, Roberto Castillejo nos dice, excelente plática, muchas gracias. Apenas estuvimos en el encuentro de municipios, muy buen trabajo. Muchas gracias, Roberto. Eduardo nos dice que realizar la cartografía social es súper importante para tener esas herramientas metodológicas, que era lo que estaba mencionando Norma, sobre geografías de paz, que ya es un tema que se abordó. Y bueno, pues ya en este momento nos dan esos comentarios. Entonces, pues nada, solamente como insistir en esta parte de tener muy claro que para nosotros tener este mapeo de actores sociales y de las herramientas que nos brinda Geografías de Paz, nos va a permitir tener una experiencia mucho más efectiva en la mediación comunitaria. No hay que olvidar que esto tiene que ver con el beneficio y el bienestar de la propia población y de la comunidad. Ok, gracias, Isa. Miren, también nosotros como autoridades municipales, antes de la mediación, hay otro tipo de procesos, de procedimientos que podemos aplicar. Los círculos que les llaman círculos restaurativos o círculos de paz. Ajá, que es un poquito, que es más o menos como la mediación, pero son situaciones que ya se han aplicado en otros territorios y ha sido muy funcional.
Ustedes como autoridades todos los días se enfrentan a las problemáticas por el ámbito escolar, porque si está fundido un semáforo, que si el agua no llega, que si la calle no está pavimentada, y hasta conflictos muy de condóminos, ¿no? En la Ciudad de México está la ley de condóminos, está la PROSOP, que tiene que ver con la Procuraduría Social, que ve todos estos problemas. Como municipios también se enfrentan a cuando en una privada hay diferencias entre los vecinos y vecinas. Aplicar, y a lo mejor ahí la Dirección de Bienestar, la Dirección de Desarrollo Social, la atención, la Dirección de Jóvenes, de niños y niñas, pueden hacer un ejercicio de coordinación interna en el municipio para aplicar los círculos restaurativos o círculos de paz, que consisten en que inviten a la comunidad a sentarse, ¿sí?, en círculo, y primero a generar lazos de confianza, a conocerse, porque muchas veces no nos conocemos, y aplicar una sesión cada semana donde, les digo, la primera parte es conocernos, la primera parte es ubicar cuáles son nuestros intereses comunes, y al principio va a haber mucho desborde, mucho enojo, muchos chismes que le llamamos, pero si lo hacemos de manera constante, estos círculos restaurativos o círculos de paz nos pueden ayudar a identificar en el día a día un conflicto o problemática a resolver, ¿sí? Pero lo primero que se debe hacer es generar la confianza. Y les digo, es un ejercicio muy práctico, donde a lo mejor como autoridades podemos decir, oigan, en el vecindario tal me dijeron que se tira la basura o que no se corta el pasto. Hay que ser sinceros y sinceras con la ciudadanía. ¿Cuánto presupuesto tenemos? ¿Cuántas maquinarias contamos para que poden un pasto? ¿Cuántas personas tenemos para esa actividad? En realidad son muy pocas para el número de habitantes que hay en un municipio. Entonces debemos valernos de la corresponsabilidad, de la cooperación y la participación ciudadana para hacer este tipo de tareas. Y ahí la función de la autoridad municipal es importante, promover estos círculos de confianza donde digamos, mi problema es el de cortar el pasto del camellón o de afuera de las escuelas. Veamos cómo yo, municipio, pongo la maquinaria y la ciudadanía participa con las palas, pero con el tiempo o con lo que yo pueda participar. Sé que es muy difícil porque a la ciudadanía se nos ha olvidado la parte que nos toca. Pero aplicar los círculos restaurativos es muy importante, porque la mediación comunitaria va más allá de una gestión de conflictos. La gestión comunitaria puede ser una práctica esencial para potenciar la democracia en nuestros territorios, ¿sí? Por medio de la participación. Es un enfoque, nos dicen que es un enfoque emancipatorio, porque pretende restituir a la sociedad la capacidad, el poder y la corresponsabilidad. No sé si vieron ahora el asunto de Chalco, en el municipio de Chalco, que si hay alguien de los compañeros del municipio de Chalco, les mandamos un fuerte abrazo, nuestra solidaridad, porque no es un tema fácil como autoridades enfrentarnos a esta situación. El problema de Chalco, me voy a extender un poquito, pero creo que es importante porque es una situación, un conflicto que se está dando que tiene que ver más allá muchas veces de la intervención municipal. Muchas veces el crecimiento desmedido en la urbe, la no planificación, también la corrupción ha hecho que estos asentamientos de manera irregular o que no esté planificado, se suma la cuestión del calentamiento global. Todo va concatenado, nada es ya gratis, que se nos inunden las calles, ¿no? Ese es un problema muy fuerte. ¿Y qué hace la ciudadanía cuando llegan las autoridades? Obvio, reclamar. Pero cuando tiraron basura, ¿se acordaron que la autoridad les ha dicho que no se debe tirar basura porque se tapan las coladeras? O lo que acaba de pasar en Naucalpan, también se inundaron. Sí, la autoridad tiene la obligación de hacer el desasolve, de ver las tuberías, de ver que se recoge el agua, todo lo que tiene que ver.
pero también hay que devolverle a la ciudadanía el papel que le toca. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un proceso de educación. Y por eso la mediación comunitaria, los círculos de paz pueden ser un primer ejercicio. Nos va a costar trabajo, pero tenemos que empezar a cultivar este ejercicio de participación. Tenemos que ampliar el diálogo, tenemos que hacer que la ciudadanía participe para generar mejores condiciones de vida. Bueno, ya es que me extiendo, pero son cosas importantes que se deben tomar en cuenta, porque la comunidad, desde estos espacios de mediación comunitaria, va a darse cuenta de que es capaz de definir su futuro bajo la lógica de la cooperación. Por eso iniciamos con la imagen de los burritos, porque si cada quien jala para lados diferentes o desde perspectivas diferentes, no vamos a avanzar a estos entornos de justicia, a estos entornos democratizadores, a estos entornos del bienestar común, ¿sí? Entonces, como autoridades sí estamos obligados a generar estos espacios para que la ciudadanía participe, para que la ciudadanía se haga corresponsable, para que la ciudadanía vea cuál es lo que sí le toca a ellos y a ellas. Bueno, teníamos en esta lámina estamos hablando de las experiencias que se deben manejar, bueno, no de las experiencias, perdón, de las experiencias en la mediación comunitaria, ¿sí? La experiencia en la mediación comunitaria nos indica que hay que manejar situaciones complejas, porque eso nos va a permitir prevenir futuros conflictos. Si atendemos bien los conflictos de ahora y los manejamos de manera adecuada, esto no quiere decir que no vayan a existir otros conflictos, pero vamos a poder ir limitándolos. Vamos a poder decir, esto ya lo atendimos, ahora surgió otro nuevo conflicto, ¿sí? Pero que no tiene su raíz o su causa en lo mismo, sino que vamos a ir avanzando, porque como se ha dicho, los conflictos son innatos a los seres humanos y los conflictos que se manejan positivamente transforman a las comunidades. Ya hemos hablado del empoderamiento de la comunidad. Algo también que es importante es la creación de redes en el territorio, de creación ya una vez que generamos confianza, que entendemos el contexto, hay que crear redes que nos ayuden a multiplicar esto que estamos aprendiendo. Y una evaluación continua de lo que hacemos dentro de este tipo de mediaciones. No, ya lo resolví, ya lo dejo en el olvido, ya. No, hay que estar dándole seguimiento, hay que evaluar por qué es importante para no repetirlo. Acuérdense que quien no conoce su historia está destinado a repetirlo. Quien no da seguimiento a un conflicto y al cumplimiento de acuerdos, pues obviamente se pueden volver a repetir y van a generar futuros conflictos que pudieron haberse evitado. La siguiente, Isa, por favor. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Todavía tiene como unos exagerados 20 minutos para dar espacio a ver si hay preguntas por parte de los participantes y bueno, hacer las últimas intervenciones. De 15 a 20. De 15 a 20 tenemos. No sé si hay alguna duda, algún comentario, Isa, en el chat. Ay. Perdón, licenciada, adelante. Gracias. Sí, tenemos dos comentarios. Uno que tiene que ver con lo que habías platicado sobre esta situación en el Estado de México. Nos dice Eduardo Fernández que, bueno, en el Estado de México solo un par de municipios, que es Tlalnepantla, de manera voluntaria, ha realizado la coordinación de cultura de paz, pero que no le dieron atribuciones concretas, entendiendo que son municipios pues con grandes volúmenes de población y que conlleva diferentes problemas, sobre todo cuando hay carencia de servicios públicos básicos. Entonces, también nos menciona que, bueno, se lleva a cabo esa mediación si no existe. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa mediación si no existen las atribuciones de estos mediadores o facilitadores? Y por su parte, Ángel Alberto nos dice que la importancia de crear desde los municipios esa coordinación de cultura de paz para que sea más institucional la participación ciudadana.
un poco hablando de esta corresponsabilidad de la que mencionábamos ya desde el inicio y que has retomado, de la participación de la población y de esta coordinación y cooperación entre población y autoridad. Ok, muchas gracias. En cuanto hay un marco normativo, pero nosotras nos enfocamos más a generar este tipo de leyes que no necesitan una ley que los ampare, necesita justo que se promueva la participación de la ciudadanía y nosotras como autoridad tenemos esa obligación, que bajemos esto que se está diciendo aquí a los territorios, que eduquemos en paz o para la paz, que promovamos estos mecanismos para que la población aprenda a resolver sus conflictos desde el territorio. Me comentas, no, es que no está legislado, no se aprobó, no, o sea, sí hay un marco legal, sí los municipios tienen que aplicarlo, sí los territorios, pero nosotros vamos más al sentir ciudadano. A promover la educación de paz en los territorios que tiene que ver necesariamente con que aprendamos a resolver nuestros conflictos de manera positiva o de manera diferente. Y en esos mecanismos está la mediación comunitaria, que nosotros podemos en las escuelas promoverlo, en las escuelas de los 3 niveles de educación media, educación básica, en espacios, por eso insisto, las cartografías de paz son importantes, donde genera un conflicto, donde veo que hay condiciones para promover este tipo de mecanismo con la comunidad, donde veo que la pavimentación me está ocasionando un problema. Es un trabajo arduo, no estoy diciendo que sea sencillo, pero creo que sí podemos ir abonando en que las personas se hagan responsables de sus problemas y que aprendan a resolverlos de manera diferente y que mejor que vayamos de la mano con las autoridades municipales. Dinero hay poco en el territorio, problemas hay muchos, pero nos hemos olvidado de que no estamos solos como autoridades, que debemos generar la confianza y que debemos promover la participación en el territorio. ¿Cuántas asambleas se hacen por usos y costumbres? ¿Y cuántas asambleas funcionan para seguir promoviendo y el avance de un municipio? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a suponer que ya somos unos expertos en mediación o que ya ubicamos quién puede ser un mediador comunitario. Hay que darle acompañamiento. Hay que ver que el mediador comunitario a lo mejor es un líder nato, pero no tiene todos los elementos para llevar a cabo una buena reunión de mediación, porque no es fácil. Entonces, aquí tenemos un esquemita muy simple que ahorita vamos a ir explicando de manera más concreta, pero aquí se puede ver muy sencillo. Pues tengo que preparar esa reunión, ¿no? Voy a ir a mediar, no voy a hacerlo en la cancha de básquetbol que está en disputa, por ejemplo, o no lo voy a hacer en el tiradero, o no lo voy a hacer en el lugar menos propicio para que haya un ambiente de confianza. Tengo que buscar en la preparación el lugar, el horario en el que se va a llevar a cabo. ¿Por qué es importante el horario? Porque no puedo citar a las 3 cuando una de las partes está trabajando o cuando están en la escuela. Tengo que, por eso es importante la empatía, ponerme en el zapato de las dos partes para ver cuál es el lugar más propicio. Entonces, tengo que preparar la reunión, tengo que hacer una presentación, tengo que dejar que exprese cada parte sus intereses para identificar cuáles son los puntos en común. Tengo que hacer la negociación, obviamente, tengo que dejar escuchar, tengo que hablar, dejar que hablen, tengo que tomar notas para poder hacer de manera conjunta una serie de acuerdos para llegar a una negociación. Pero bueno, eso es a grosso modo. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Isa. Bueno, aquí está como el punteo, que es más o menos lo que dijimos, o sea, obviamente para cualquier reunión, y más para una reunión de mediación, hay que convocar a las partes, ¿no? Y lo podemos hacer con una cartulina, lo podemos hacer de manera personal. Ahora que ya está tan de moda, yo vivo en la época de las cavernas, una cartulina, si ahora hasta en el chat mandan invitaciones para los 15 años, para la boda, en el chat,
Hay herramientas tecnológicas que nos permiten convocar, ¿no? O en las escuelas, hay un problema entre niños y niñas. La mediación desde las escuelas es bien importante. Hay que convocar a estos niños y niñas para que desde pequeños aprendan a resolver sus conflictos, que no que vayan con nosotros como padres, esas se las pongo no como autoridades, que vayan a, ¿qué pasa comúnmente cuando van los hijos? Es que me pegó fulanito o me vio feo. ¿Qué le decimos? Ah, no, mi hijo tiene que ser más fregón. No te dejes, no seas marica, tú defiéndete, ¿no? Siempre es como una reacción, porque la fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces también hay que enseñarle a los niños y niñas a hacer mediación. Bueno, les decía, hay que convocar, hay que mandar a decirles quién está dispuesto a colaborar, cómo lo vamos a hacer y vamos a invitarlos a este proceso. Obviamente las partes tienen que estar convencidas para que de manera conjunta o con ayuda de nosotros seleccionen a un mediador que contenga o que cuente con las características y las habilidades que ya hemos dicho. La preparación que ya se las comenté, y y tiene que ver incluso hasta con la iluminación, tiene que ver como yo como mediador, tiene que ver con estas cuestiones físicas, pero también yo como mediador que me debo preparar para llegar a esa sesión. Tengo que conocer cuál es el conflicto, ¿no? Tengo que platicar con ambas partes, a lo mejor por separado, para darme una idea de lo que es lo que está pasando. Acuérdense, el conflicto es una cosita, pero como ya se salió de control, entonces de repente perdemos ¿cómo se llama? El punto donde detonó el conflicto. Ya porque ya hay cuestiones personales que avanzaron tanto, que no se resolvieron, que en esta maraña de posiciones nos perdemos. Por eso es importante que en la preparación haya como entrevistas individuales para conocer cuál es la perspectiva de cada una de las partes. Porque muchas veces es que dicen, es que el perro se hace del baño fuera de mi privada. Pero me acuerdo que esa señora me quedó a deber 10 pesos. Entonces empiezo a ver en el chat, empiezo a pelearme porque el perro se hizo ese, pero después saco que me debe 10 pesos o saco que su hijo anduvo con mi hija y empiezan a salir cuestiones personales y se olvidó el problema. Y como hay muchas personas a mi alrededor que dicen, ah, sí es cierto, a mí también me quedó de ver 15 pesos esa persona, entonces empecemos una revolución de ideas y se olvida el conflicto. Por eso el mediador, al momento de preparar una sesión, también tiene que tener entrevistas individuales con las partes en conflicto para ir ubicando. Luego, ya que va a ser la sesión, es muy importante establecer las reglas. Reglas tan básicas como el uso de la palabra, ¿no? Levantar la mano para el uso de la palabra, si no estoy de acuerdo, no levantar la voz, cosas muy, muy sencillas de respeto y de confidencialidad. Eso es de manera especial muy, muy importante. Si yo cuando inicio una sesión no le digo a las personas y no les hablo del respeto, no va a funcionar. Y por eso cuando hablamos del respeto es decirle a las personas que debemos reconocernos en el otro o en la otra como iguales, ¿sí? Establecer, insisto, reglas tan básicas como no arrebatarnos la palabra o como apagar los celulares, hasta hablar un poquito o una introducción de lo que tiene que ver la importancia de que somos y estamos aquí en igualdad de derechos y condiciones, ¿ok? Luego viene la presentación de posiciones, que es lo que hemos hablado durante mucho tiempo, las personas que han tenido la oportunidad de acompañarnos en otros espacios. Es bien importante que cada una de las partes se sienta escuchado, no como ahorita que yo no los dejo que hablen, ¿verdad? Es bien importante que cuando yo esté en un proceso de mediación comunitaria, deje hablar, deje expresarse, deje manifestar, porque les digo, hay luego muchos enojos, muchas cosas no sacadas que se empiezan a convertir en rencores. Entonces, cuando dejamos fluir, cuando dejamos que las personas presenten su posición del conflicto, de verdad que hay como un respiro.
van a expresar desde su punto de vista qué es lo que está pasando, sin interrumpir. Por eso las reglas que les comenté son fundamentales, porque comúnmente no sabemos dialogar. Empieza a hablar alguien y dice, es que tiraba la S del perro. Sí, pero tú lo hiciste primero, pero tu perro no tiene cadena, pero no sé qué. ¿Me explico? O sea, entonces no, hay que respetarnos, hay que escucharnos. Ya terminaste de hablar, escuchemos la otra posición, porque su visión de que el perro se hizo del baño afuera de la puerta no es la misma de cuando la otra abrió la puerta y vio la S ahí, ¿no? Por eso es importante escuchar las dos posiciones. Y luego el mediador es importante que ayude a identificar a las partes los intereses reales. ¿Cuáles son los intereses reales y cuáles son los que no son tan importantes? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades a cubrir? Porque, insisto, el problema fue porque el perro se hizo del baño en la privada, pero ahí empezaron a sacar cosas personales. Entonces, hay que eliminar ese tipo, yo le llamo contaminación dentro del proceso de mediación comunitaria. Hay distractores, hay hechos, o que le llamamos comúnmente chismes, que no abonan. Entonces, el mediador tiene que estar claro de cuáles son esos intereses donde sí va a llegar a puntos de acuerdo, ¿sí? Y algo que aquí le llamamos generación de opciones, pero también que puede ser una estrategia lluvia de ideas, ¿sí? Ya les he contado cuando, por una parte, el mediador introduce, hace la presentación, establece las reglas del juego, luego les dice, a ver, cuéntame qué pasó, cuéntame tu historia, ¿sí? Es tan sencillo como resumirlo así. Cuéntame desde tu visión qué pasó. Ahora ya te escuché, ya vimos, ya entendimos cuál es tu posición y cuál es la de la otra parte, cuál es su perspectiva. Ya estamos ubicando cuáles son las necesidades reales, los intereses que están palpables y que sí hay punto de conciliación. Ahora vayamos a una generación de opciones o bien lluvia de ideas. Por eso cuando hablábamos de recursos materiales, un simple papelógrafo, un plumón, lo pegamos y decimos, a ver, ya me contaste tu historia, ya escuchaste la historia del otro, vamos a generar opciones. En esta etapa es hacer un listado de todas las posibles alternativas de solución que hay, ¿sí? Y anotarlas en el rotafolio, todas. No porque el otro me cae mal, no, todas son buenas. Comúnmente hasta en el trabajo alguien empieza a hablar y dice, tenemos problemas con la cafetera. Ajá. Lucero no cooperó para ella. Entonces que Lucero la lave, por ejemplo. Y el otro dice, no, pero es que la cafetera ya está viejita, yo creo que mejor la mande a arreglar. Y hay alguien que hace, ay, o sea, es una idea tonta, ¿no? No, por eso el mediador debe tener la capacidad de hacer que se respeten y que todas las ideas, todas las opciones, todas las posibilidades sean tomadas en cuenta. Y ese es un papel fundamental que tiene el mediador. O ustedes como autoridades comunitarias, como autoridades municipales, o los maestros, maestras en las escuelas, o en Copasi, el líder que fue electo también en Copasi, todos tienen Copasi, hay que convertirlos en verdaderos mediadores comunitarios. Hay que darles estas herramientas, ¿sí? Entonces, porque su función es escuchar, por eso llamo lluvia de ideas. A ver, escuchemos, anotemos, todas son buenas. Pero después hay que ir evaluando. Las partes van a ir evaluando de manera conjunta la viabilidad de cada una de las opciones. Porque pudieron haber surgido 20, pero alguna de esas 20 tiene o costo, o no estoy dispuesto a hacerlo, o me genera insatisfacción personal, o genera desconfianza. Entonces, una vez que hago el listado, ahora sí voy priorizando, voy evaluando cuál es la mejor opción y la que satisface a todas las partes. Incluso aquí se puede hacer un ejercicio de votación, ¿sí? Y ahí, de todas las opciones ya jerarquizamos, vimos cuáles son las más viables. Hay otra vuelta, el mediador, su papel es ayudarlos a conciliar, a negociar,
a decir, a ver, esta sí, porque te conviene a ti. Acuérdense que si la negociación, si la mediación o el acuerdo no es producto del diálogo y de la voluntad, va a ser bien difícil que se cumpla. Por eso el mediador comunitario no puede imponer. El mediador comunitario es esa bisagra que permite abrir la puerta para el diálogo. Y cuando ve que se está alborotando todo, es irla cerrando poco a poco y volverla a abrir cuando esté el momento propicio. Entonces, él no les va a decir, esta es la buena, no. Ellos tienen las partes que ubicar cuál es la mejor opción para resolver el conflicto. A lo mejor hay 5 conflictos, pero vamos a ir descartando uno por uno, ¿sí? Y sí, hay también, puede ser que una opción sea un conjunto de opciones. O sea, que realmente se vayan generando muchas alternativas y todas estén concatenadas y eso nos ayude a encontrar una mejor solución al conflicto. O también podemos descubrir que no hay opción, que no hay voluntad y que mejor nos retiramos de la negociación, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que todos somos muy empáticos, nos abrimos al diálogo, se hizo bien el ejercicio de escoger la mejor opción, llegamos a la conclusión y formulamos acuerdos, ¿sí? Empezamos a decir cuáles son los acuerdos a los que nos vamos a comprometer ambas partes y debe quedar bien redactado, ¿sí? Bien redactado para que no haya como nubes, como confusiones, es que yo entendí, no. Aquí dice claramente que nos comprometemos una vez a la semana a recoger, bueno, que los perros salgan con su cadena, que no salgan sin su, así que el perro saque al amo también, porque luego nada más abren la puerta, que vamos a limpiar una vez a la semana o vamos a pagar para que limpien y vamos a dar seguimiento a ese acuerdo. Se dice bien sencillo, ¿verdad? Así yo hasta ya me emocioné y dije, ahorita voy a ir a mi privada donde yo vivo a generar acuerdos. No, compañeros, no, compañeras, esta no es una tarea fácil porque lamentablemente no fuimos educados para negociar, no fuimos educados para mediar, no fuimos educados para cooperar. Fuimos educados para ganar a costa del otro, donde mi interés prevalezca más que el interés de la otra parte. Y entonces ahorita cuando vimos que el ser educados así no nos permite avanzar como sociedad y nos está haciendo retroceder, es por eso que los gobiernos, y no solamente de este país, sino a nivel internacional, empezaron a rescatar esas formas de resolver los conflictos, porque no son tampoco de gratis. Hay que pugnar por la mediación, hay que pugnar por la negociación, porque eso nos va a permitir avanzar como sociedad. Y como sociedad también tenemos que ser responsables y tenemos que cooperar para la solución de estos conflictos. Y qué mejor que cooperar con la autoridad, ¿sí? No solamente nuestro papel es de pagar impuestos, no solamente nuestro papel es de ir a votar en unas elecciones. Nuestro papel como autoridades y como ciudadanos es ser corresponsable en la solución de conflictos, porque eso, insisto, nos va a permitir avanzar como sociedad. Entonces, pues, no sé si haya preguntas al respecto. Vi que si hay un manual del mediador, les vamos a compartir un material de Luz Paula Parra, que es una de las con nosotros hemos trabajado mucho y que nos ayuda a construir este tipo de procesos. Es un manual, se lo voy a mandar a INAFED para que lo comparta con ustedes o lo pueden descargar de internet, porque es muy interesante cómo nos explica la forma de hacer este tipo de procesos de mediación comunitaria. No sé si haya preguntas, Isa. No tenemos preguntas. Eso quiere decir que está muy claro o ya se me durmieron. Cuéntenmelo todo. Eduardo. Eduardo, sí veo una mano levantada, pero te invito a que por favor la pongas en el chat, ya que en estas sesiones no tenemos participación de voz abierta. Muchísimas gracias. Ok, Eduardo, ya va a ver. Aquí ponen Ángel, esa es otra persona. La importancia de crear desde los municipios esa coordinación de cultura de paz para que sea más institucional la participación de la ciudadana. Yo creo que ahí depende mucho de
de la voluntad también política, de la voluntad de nuestros presidentes, presidentas municipales. Puede llamarse coordinación de paz, puede llamarse dirección, o de las mismas que tenemos. Es que incluso yo no me atrevería a decir que haya un área en específico. Yo creo que cada una de las áreas de los ayuntamientos debe tener como esta línea transversal. Así como decimos, vamos a transversalizar la perspectiva de género, vamos a transversalizar la construcción de paz. Porque todo esto tiene que ir de la mano. Yo siempre he pensado que como autoridades actuamos de manera separada, que decía, ay, no, a mí me toca arreglar el agua, a mí no me toca ver a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pero si tú arreglas el agua, le facilitas a una mujer dedicar menos tiempo a estar apartando agua para irse a trabajar y dedicarse más a los hijos e hijas. Si tú podas correctamente los lugares que están oscuros, vas a decir, es que mi función es podar. Sí, pero si tú podas donde haya para permitir más iluminación, eso le va a permitir a las mujeres caminar de manera segura. Y eso le va a permitir, ¿cómo se llama? Sentirse tranquila, y eso le va a permitir sentirse en paz. Ajá. Entonces, yo también, ¿cómo construyo paz? Garantizando derechos. ¿Sí? Yo no voy a combatir como autoridad los delitos de alto impacto, pero sí puedo hacer que los policías y sus familias en mi municipio tengan mejores condiciones laborales. Y eso va a coadyuvar a construir paz. Y tengo que hacer que la mediación comunitaria se vuelva un ejercicio dentro de mi municipio, incluso a nivel interno, en los problemas laborales internos, en los problemas entre las áreas, para poder avanzar en resolucionar conflictos y poder avanzar como ayuntamiento. No sé, Isa, si tú quieres hacer algún comentario extra. Bueno, aquí me dejó una laminita que, bueno, son preguntas que ustedes pueden hacerse al momento de negociar, de sentarse a ser mediador comunitario, y nos va a servir. No, son preguntas que pueden servir para cualquier tipo de mediación, no son exclusivas, porque como se los dije, lo más importante es ubicar el conflicto, ubicar los intereses, y para eso tengo que ir haciendo una serie de preguntas que me van a ir llevando un hilo conductor, que me van a ir llevando a encontrar posibles alternativas de solución. También por acá tengo a Roberto. No, sí, se cuenta con un manual del mediador. Te voy a mandar este manual que hizo Luz Paula, que está genial, muy digerible, y nos habla de todos estos procesos de paz. Saraí Palacios nos dice, en mi caso soy coordinadora de educación y siempre trabajo con los grupos de ICATMOR. Me imagino que es una asociación. Cada grupo son 15 personas, llevo 4 grupos y no es fácil ser mediadora, pero de lo que cabe trato de respirar y solucionar los problemas para que concluyan los cursos y llegar a un buen resultado. Efectivamente, agradezco mucho tu experiencia, que nos la compartas, porque ya les dije, mediar no es fácil. Si nuestra propia familia luego no podemos mediar, ¿verdad? Con el marido, la marida, los hijos. Por eso les digo, hay que aprender, es algo que se va aprendiendo, hasta técnicas de respiración, como lo dijo nuestra compañera Saraí, ¿no? Todo eso hay que irlo aprendiendo. Y regreso con lo que dijo Mandela. No nacemos siendo violentos, no nacemos siendo pacíficos, lo aprendemos. Una cosa que tenemos que realizar como autoridad, y eso es bien importante, es devolverle el poder a las personas. El poder no significa que, ahora yo soy presidente municipal, te lo doy a ti, o yo soy el regidor, no. El poder de hacerse responsable de las circunstancias que nos rodean. ¿Sí? De esta capacidad emancipadora de yo también sentirme en esta ciudadanía plena para participar, para dialogar, para proponer. De verdad que eso nos va a salvar mucho, para mediar. Entonces, la experiencia de Saraí se me hace bien importante. No sé qué sea bueno, se llama ¿qué? ICATMOR. Sí, pues no es fácil el trabajo de mediación, es un constante. Y bueno, no sé si creo que ya no hay otro comentario. Isa, no sé qué pasó con mi compañera Isa.
Aquí está. No, ¿qué pasó? Eso no te veía, No, amiga. solamente estaban también diciéndonos que estaban interesados, Verónica me parece que estaba interesada en el manual y bueno, ya habías mencionado que se les va a compartir a la institución que nos está haciendo el honor el favor también de darnos este espacio para que lo puedan distribuir. Y nada, solo me gustaría retomar un poco algunos de los comentarios que hicieron al inicio, que creo que se relaciona mucho con lo que nos acabas de mencionar. Esta parte también de que hay que conocer el contexto, pero también hay que trabajar en nuestra comunicación asertiva, nos decían en un inicio, y creo que es importante porque esto que acabas de mencionar tú y la pantalla con las preguntas que tenemos aquí, creo que nos va encaminando justo a esto, a tener la mayor información posible, a tener un panorama mucho más amplio, a poder comunicarnos de manera clara, respetuosa, que es esta parte de la comunicación asertiva, decir con claridad nuestras necesidades o los intereses que tenemos, pero siempre atendiendo a que la otra persona o la otra parte tiene total derecho a ser respetada en este proceso de diálogo y justo que este diálogo tiene que tener estas características, ¿no? El respeto, la empatía, por supuesto, pero sobre todo el poder comunicar de manera clara lo que nosotros necesitamos, queremos, cuál es el conflicto y hacia dónde estamos llevando la petición. Creo que esta es una de las características también importantes de la persona que tiene que ser la mediadora o que va a fungir como la mediadora en este proceso de la mediación comunitaria. Entonces, algunos de los ejemplos que tenemos aquí de estas preguntas, como ya bien lo decías, pues son encaminadas a este proceso, pero que también en nuestras relaciones personales, seguramente en nuestro espacio privado, pues también podrían funcionarnos para tener una convivencia mucho más armónica, que creo que también se trata mucho de eso, de que pareciera que es muy lejano, pero con la consistencia, con la constancia, con la repetición, nos va a ir permitiendo fortalecer estas habilidades. Y hay algunos otros comentarios. Eduardo, que había levantado la mano, me parece, nos dice que, bueno, pues desde esta institución ha estado trabajando el esquema de geografías de paz y que comentaban que el acceso a servicios públicos evita la generación de conflictos, así como la resolución del mismo. Se manejaba incluso un tamizaje con un análisis de coyuntura, efectivamente, que es parte de las herramientas de geografías de paz. También nos dice que, bueno, puede existir mediación, pero no funciona cuando me parece que cuando no existe acceso a estos servicios. En concreto, su pregunta tiene que ver con que entiende que estos métodos alternativos tienen una ley de cultura cívica que reglamenta a los jueces cívicos y se sigue imponiendo medidas de privación de la libertad para faltas administrativas y multas y no la reparación del daño. Entonces, si en otro momento más podremos tener contacto para la implementación del mismo, que fue un cambio sustancial en lugares como Iztapalapa, como ejes transversales para la participación ciudadana. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, ese es como el comentario y la pregunta que tenía en tanto a este proceso. Ahí tengo algo que decir, Isaac, porque Sí, me sí, parece adelante. interesante lo que dijo Eduardo. Mira, Eduardo, ¿qué es lo que pasa? Es justo que hay una resistencia a la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos en muchas partes de nuestro país. Porque esto, hay ahí que hasta como una disputa, porque dicen algunos profesionales en materia de derecho que eso no es viable, que no va a funcionar, que le va a quitar el peso que tienen las cuestiones ya vigentes, la justicia tradicional. Hay una gran resistencia. Y por eso en algunos lugares todavía dicen, es que la justicia cívica es poder imponer castigos.
Por eso, insisto, es una cultura que se tiene que ir construyendo. Los medios alternativos abonan a que problemas comunitarios, problemas familiares, problemas mercantiles, no se vayan a la justicia tradicional. ¿Por qué? Porque se alenta. ¿Cuántos expedientes hay detenidos? Porque no se ha avanzado y porque le cuesta dinero a las partes, ¿sí? Le cuesta dinero a las partes y también, y yo me atrevería a decir, este es un comentario muy personal, hace que la corrupción sea más fácil. Tú me hablas de justicia cívica. Hay en algunos lugares, por ejemplo, donde que lo que le llamaban antes faltas a la moral, ¿sí? Entonces, si ven a una parejita, los policías y no sé qué tanto, se los llevan, ¿sí? Y ahí lo que hacen es pedir dinero. Y eso nos pasa a todos, en todos lados. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar dinero que a decir hay que aprender a negociar. ¿O por qué? Porque los jóvenes no saben que no tienen por qué llevarlos ahí. Y los espantan y entonces le sacan dinero con tal de que no sepan sus papás. Y eso le pasa comúnmente a los adolescentes, ¿sí? ¿Qué pasa con otro tipo de problemas que decimos, me debe dinero? Pues hay que demandar y hay que hacer, ¿por qué? Porque aquí todos ganan menos las partes. Por eso hay que promover la cultura de la solución de conflictos, hay que promover que hay una ley y hay que hacer que la ciudadanía conozca esta ley, porque ese es otro de los problemas, casi no se conoce. Y tenemos en la mente que si hiciste algo mal te tienen que castigar. Ya no me da tiempo de hablarles un caso en Estados Unidos de cómo unos jóvenes incendiaron un puente histórico y la pena que les daban esos jóvenes era ir a la cárcel por más de 20 años. Por más de 20 años cuando eran jóvenes estudiantes, que lo hicieron porque estaban en la hueva, estaban tomando y dijeron, ay, ¿por qué no tomamos este puente? No eran delincuentes, ¿sí? Ahí entró mucho la comunidad a resolver este conflicto. Porque entonces, en lugar luego de resolver, sí los metes a la cárcel, pero en la cárcel no hay mecanismos bien de readaptación y salen peor. La justicia restaurativa y los medios alternativos van en función de recuperar a las y los jóvenes. Entonces, esto de la justicia cívica sí sigue existiendo porque también hay muchos intereses de por medio, ¿sale? Y también lo de Iztapalapa, no sé si te refieras a lo de utopías. No sé si sea eso, pero también generar espacios recreativos para la sana convivencia es una forma de mediar a la comunidad. Y ya no les contamos una experiencia en Colombia, ¿verdad? De las uvas, Isa, que también es bien interesante cómo se dio ese proceso para generar cohesión social y para que sirvan como mecanismos de mediación de conflictos. No sé si hay algo más, porque si no, este tema nos apasiona, Yohaira. No, Y ya, no sé cómo pronunciarlo, mi niña, pero no, está correcto. Yohaira, pero nos seguimos hablando de esto porque hay muchas experiencias en Brasil, en todo el mundo, de cosas como se han ido mediando conflictos. Hay un montón, el manual que les vamos a pasar, que tiene Luz Paula, habla de conflictos comunitarios en nuestro país y que han dado grandes resultados. Pero insisto, es un aprendizaje constante. ¿Cuántos años hemos aprendido a ser violentos? Aprender a vivir en paz y ser nuevamente buenos ciudadanos nos va a costar. Apoyemos a nuestros compañeros de Chalco. No solamente es un problema de la autoridad. De verdad, también hay que devolverle el rostro humano a las autoridades municipales y a los policías de nuestro país. Todas y todos estamos aquí interesados en sacar adelante un país. Entonces, hay que romper también estas barreras porque es parte de la mediación, es parte de la reconciliación que tenemos como nación. Solo me gustaría hacer un comentario agregando lo que acabas de mencionar, Norma, si me permite. Creo que también es importante considerar, un poco retomando lo que mencionabas de cuando están ya estos expedientes y estas carpetas que son interminables a veces. Creo que también es importante considerar que estos mecanismos, la mediación comunitaria en particular,
sin quitarle mérito, por supuesto, a todos los demás, sino estos mecanismos y su conocimiento y su práctica también estarían permitiendo que nos lleven a atender los conflictos y no lleguen estos conflictos que se pudieron haber atendido y resuelto en la mediación, no lleguen a estas carpetas en donde ya es otra instancia judicial la que tendría que estar atendiéndola, ¿no? A veces resolver este conflicto vecinal del que hablábamos en un principio, que permite que se resuelva en ese momento la diferencia y que no escale a la violencia directa y que entonces llegue ya a otra instancia en donde se va a quedar por un buen tiempo porque los procesos son complicados, son complejos y tienen sus tiempos, algo que pudimos haber atendido y pudimos haber resuelto con este mecanismo se fue hasta allá, ¿no? Y entonces se va haciendo como este círculo vicioso en el que no se atiende una cosa, sigue escalando, llega a otra instancia y la demanda es todavía peor de la población. Y la falta de credibilidad y de legitimidad sigue en aumento y eso nos va a complicar a nosotros también como personas del servicio público, crear estos puentes de confianza y de comunicación y además de todo, hacer responsable mucho de lo que se insistió en este tema, esta corresponsabilidad de la población. Y con esto, esta segunda parte también me gustaría decir, cuando tenemos una población informada, cuando sabemos y cuando la población puede informarse sobre los derechos que tiene, pero también sobre las obligaciones que tiene, podemos fortalecer más la corresponsabilidad de la sociedad. Podemos trabajar más este asunto de trabajar en equipo entre autoridad y población. Ya lo mencionaba Norma, no solamente es cuestión de la autoridad, pero también es importante que la población se informe, que la población sepa cuáles son sus derechos, sí, pero cuáles son sus obligaciones también y cuál es la responsabilidad y qué beneficios tiene para la propia comunidad que yo me haga responsable como ciudadana o como ciudadano ante un actuar de la población y de la autoridad. Entonces me gustaría como ir cerrando con esos comentarios para que los dejemos como reflexión. Sí, y yo nada más decirles que esta construcción de paz y construcción de acciones comunitarias se están haciendo en muchas partes de nuestro país. Los invito a formar parte de la Red Municipal por la Paz. Nosotras, cada sexenio, cada trienio hay cambios administrativos que son lógicos, que son sanos, vienen nuevos equipos, vienen nuevas necesidades y por eso hemos creado un espacio que se llama Red de Municipios por la Paz, donde cada una de nosotras podemos vivir experiencias exitosas o no exitosas de que hemos fomentado la cohesión, la paz y tenemos un espacio, un podcast que se llama Asomali, donde pueden escuchar experiencias de diferentes municipios, donde se ha trabajado por la construcción de paz. Yo las invito a que visiten. Ay, ¿cómo le hago para compartir, Isa? Te lo mando. Déjame dejar de compartir y ya tú No, tú compártelo, porque miren, yo a esta altura de mi vida ya no quiero aprender de nuevas tecnologías. Se lo estoy mandando a esta Isa. Yo los invito a que visiten Remupa, Red de Municipios por la Paz, o que te los puedes mandar por el chat y que se escuchen el podcast Asomali, donde vienen experiencias de construcción de paz de muchos municipios. Tenemos 8 episodios y que si ustedes quieren participar en el podcast, nos llamen, porque solamente sumando esfuerzos, compartiendo experiencias y trabajando en conjunto por un país mejor, lo vamos a conseguir. Hoy soy funcionario, soy servidora pública, pero terminando de aquí soy una ciudadana más que quiere un país lindo, que quiere un país en paz. Entonces los invito a que formen parte de Red Remupa. ¿Sí? Ahorita esta Isa se los comparte. Muchas gracias, Johaira. Te digo que ya nos cortes porque si no nos vamos. Ya, ahora sí les tengo que cortar porque tenemos otras sesiones, entonces ya nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias a ambas por sus intervenciones. La verdad es que fue una gran ponencia y muy dinámica. Entonces, pues vea, las dudas que había y los comentarios ya fueron resueltos. Nos vamos ya a ir directamente al cierre, entonces dejo la voz a la licenciada Alma Marina Galicia. Adelante, por favor.
Gracias, Yojaira. Efectivamente, fue muy dinámica y con mucho entusiasmo por esta pasión por los temas, mi querida licenciada Norma Abigail de la Mar Lara y nuestra compañera Isabel Lucero González. Pues nada más agradecerles esta exposición, ya el tiempo se rebasó. Agradecer a las compañeras, a los compañeros también que nos acompañaron en la sesión, agradecer sus participaciones, sus comentarios. Y pues bueno, estamos atentos a que nos envíen el manual también para compartirlo y que le puedan dar seguimiento a este importante tema y ojalá que esta sea la forma de solucionar la mayor parte de los conflictos que se presenten en cualquiera de los ámbitos que nos comentaron. Y pues ya por el tiempo, estimada Norma, sin más les agradecemos a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAPED, y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, esta colaboración y esta participación. Y el saludo afectuoso a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva también por esta colaboración. Y a nuestras compañeras, nuestros compañeros de los municipios, muchísimas gracias por el favor de su tiempo y de su atención. Y los esperamos en la próxima sesión, el día 27 de septiembre a las 13 horas con el último tema, justicia transicional hacia la reconciliación comunitaria, que es la quinta sesión de este seminario. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.